Bueno, decirles buenas tardes. Gracias por participar de esta actividad de lujo que durante 2 días desarrollaremos en el Centro de Estudio y Debate de la Seguridad Social. Este espacio que se desarrolla como programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y que fue creado por profesionales apasionados en la seguridad social y más que nada con la idea de coordinar las normativas con la realidad. Muchas veces nos reuníamos a quejarnos de las expectativas o los inconvenientes que nos generaba determinada normativa y el divorcio que existía a la hora de aplicarlos en casos concretos. Veíamos que muchas veces los inconvenientes que nos traía el desorden normativo en esta materia hacía muy difícil el buen trabajo profesional y la defensa y acompañamiento de quienes nos consultan en busca de soluciones. Estas inquietudes y muchas más nos llevaron a formar el centro donde justamente tiene por objetivo encontrar una coordinación a través del estudio, el debate y no quedarnos en la queja nada más, sino buscar soluciones o alternativas justas. Lo planteamos en la Secretaría de Extensión al doctor Gonzalo Luciani y rápidamente obtuvimos la aprobación tanto de la Secretaría como del decano, a quienes agradecemos infinitamente esta oportunidad. De ahí en más, y poniendo en funcionamiento el programa, organizamos charlas, encuentros donde se plantearon distintos temas de interés y fuimos convocando a los expertos o a aquellos que han desarrollado el tema en cuestión y se generó así entre el invitado, los profesionales especialistas, los nobles profesionales, los estudiantes interesados, se planteaban los debates y tratábamos de sacar una conclusión para que pueda servir como fundamento a los planteos judiciales o, por qué no, a futuros proyectos de reforma. Generalmente vemos una situación específica, hacemos el desarrollo del o los inconvenientes que acarrea y la posible y mejor solución para ello. A partir de ahí, y en el marco de los cambios acelerados que se provocaron, sobre todo en esta materia a partir de la pandemia mundial que nos puso en stand-by a todos, y que a nuestro criterio agravó más algunas situaciones adversas que ya veíamos y seguramente creó otras nuevas, es que pensamos esta jornada donde la consigna era cómo veíamos, cómo veníamos en la seguridad social, qué pasó en este año y medio y cómo pensamos un futuro inmediato en la seguridad social. De allí el título, ¿no? Continuidad, rupturas, desafíos de la seguridad social en los tiempos actuales. Y todo, por supuesto, desde la mirada puesta en los distintos subsistemas de la seguridad social. Por último, y antes de darle lugar a esta prestigiosa apertura que vamos a tener, permítame contarle algo que ya nos dio las primeras satisfacciones de estas jornadas, además del trabajo en equipo, la buena predisposición de todos los expositores excelentes que vamos a tener, que enseguida estuvieron prestos y sin dudar a darnos su prestigioso tiempo y que desde ya agradecemos. Lo que más nos entusiasmó, ¿saben qué fue? Que varios colegas ya realizaron las primeras observaciones en cuanto dimos a conocer el programa con respecto a los títulos de los paneles. Por lo cual, ahí vimos que habíamos logrado el primer objetivo, o sea, observación y planteos. Ahora, en estas horas que estaremos reunidos escuchando importantísimos desarrollos, nos queda debatir y concluir. O sea que les doy la bienvenida a todos y a todos. Gracias por acompañarnos en esto. Y ya le doy la palabra a quienes van a abrir esta jornada. Van a ser el decano, el doctor Hernán Bota, el doctor Aníbal Pineda, que es el presidente de la Cámara de Apelaciones Federal con asiento en Rosario, el doctor Luis Chede, que es el secretario de Seguridad Social del Juzgado Federal número 2 de Rosario, y la doctora Analía Antic, que es profesora de la Facultad de Derecho, es ex secretaria académica, consejera directiva del claustro docente en el periodo 2019-2023, es responsable académica de la unidad ejecutora del plan de estudios de la carrera de abogado, docente de grado, de posgrado, es especialista en derecho administrativo y ya la hemos tenido varias veces en nuestro centro de estudio, porque como generalmente con quien más discutimos es con la administración, sobre todo los que hacemos el subsistema previsional de la seguridad social, así que siempre la tenemos a Analía
consultándola para que nos dé una ayuda en cuanto a cómo defendernos de la administración. Así que les agradezco a todos la buena predisposición y le doy la palabra al doctor Hernán Bota. Gracias, Erika. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo tardes. están? Espero que estén bien. El gran gusto de estar nuevamente juntos en una actividad de nuestra facultad, la cual para nosotros es muy importante. Hoy estamos reunidos en torno a estas jornadas que habrán de llevarse a cabo hoy y mañana, y tienen por título, como bien dijo la doctora Telo, Continuidad, rupturas y desafíos de la seguridad social en tiempos actuales. Yo voy a ser breve porque quiero dar espacio a en este panel de apertura quienes habrán de enriquecerlo, el doctor Pineda, el doctor Chede, la doctora Antic, que han sido presentados, pero no por eso quiero perder la oportunidad previo a declarar formalmente abiertas estas jornadas, brindar un agradecimiento sincero, sentido, a quienes con su trabajo han hecho posible que podamos estar aquí, como decía. Sabemos que son momentos difíciles, que estamos complicados no solo por el cúmulo de actividades, sino por la situación que se está viviendo. Por lo tanto, que se tenga en esta época la osadía, la valentía de asumir desafíos académicos es digno de valorar, y desde nuestra comunidad universitaria así queremos que se sienta. En primer lugar, al Centro de Estudio y Debate de la Seguridad Social, específicamente también al programa de estudios de la seguridad social, radicado desde hace ya varios años en nuestra Secretaría de Extensión, y como a las instituciones, a los programas, hay que nombrarlos por las personas que están detrás, que lo motorizan, que le dan cuerpo y alma, en la persona de la doctora Erika Telo y de la doctora Laura Primucci, nuestro agradecimiento por lo que llevan a cabo. Por supuesto, a la Secretaría de Extensión Universitaria de esta casa, está aquí presente el doctor Gonzalo Luciani, a quien le agradezco mucho, siempre lo hago, acompañarme en la gestión, es un gusto, Gonzalo, trabajar contigo, y por eso siempre sabés que te estoy agradecido. A quienes hacen o dan el sustento técnico para que podamos estar aquí reunidos, una nueva herramienta muy importante que estamos no solo aprendiendo a usar, sino que va a quedar en gran medida entre nosotros, por lo tanto agradecemos a quienes lo hacen posible, y por supuesto a quienes habrán de integrar los 6 paneles, 3 hoy, 3 mañana, sumamente prestigiosos para dar carnadura a estas jornadas. La importancia de las mismas, como les dije al principio, pueden observarse en muchos aspectos. Yo quiero sintetizar puntualmente algunos. Por un lado, la intervención de diferentes disciplinas o ramas del derecho, especialistas provenientes de diferentes ramas del derecho, como decía la doctora Telo, se van a dar cita aquí, enriqueciendo el aporte para la seguridad social o en materia de seguridad social, docentes de la casa, graduados, ese sentido de pertenencia que tanto nos caracteriza. Y puntualizar el marco en el cual se da. Ustedes saben que uno de los orgullos de nuestra facultad es la Escuela de Graduados. La Escuela de Graduados que cuenta con maestrías, especializaciones, una carrera de doctorado, etcétera, sumamente prestigiosas, trascendentes desde el punto de vista de la calidad académica, y de un tiempo a esta parte ha venido enriqueciendo su propuesta académica con una maestría nueva, 4 carreras de especialización, una serie de diplomaturas, 3 ya aprobadas y otras 5 en trámite de aprobación ante el Consejo Directivo. Pues bien, la primera carrera de esta camada nueva que vino a enriquecer la Escuela de Graduados, que comenzó su dictado, que se acreditó ya por ante la CONEU, es la especialización en seguridad social. Que esta actividad se dé, no podemos desvincularla del marco que significa para nosotros la especial sensación de beneplácito por contar este año con una nueva carrera de posgrado focalizada en la materia de la seguridad social en el ámbito de nuestra facultad. Por eso también el saludo al doctor Jorge Boazo, su director, siempre le estamos molestando para mejorar y para escuchar sus inquietudes en torno a la carrera. Y por supuesto puntualizar también la importancia que tiene para nosotros el desarrollo de actividades de extensión. Siempre decimos, hay algunos que estuvieron anoche en el encuentro de la Justicia Federal, lo habrán escuchado, lo veo el doctor Che, el doctor Pineda, la propia doctora Telo estuvo, en fin, varios, la doctora Ruiz. Decimos que nuestra facultad no está solamente para formar abogados y abogadas.
Nos gusta hacerlo, estamos orgullosos de cómo lo hacemos, los valores que inspiramos, pero estamos mucho más que para expedir títulos. La facultad pública tiene que tener tiene un vínculo indisoluble con su sociedad y tiene que hacerse cargo de eso. Por eso, ser centro de debate de temáticas como esta es algo que pertenece por derecho propio a la universidad pública. Es por eso que radica ahí también la importancia. Y la doctora Erika Telo hizo referencia al impacto de la pandemia, que tuvo, que habrá de tener. Y una de las áreas en las cuales más específicamente impactó o incidió es en el área de extensión. Por eso ha tenido que reinventarse de algún modo, como han tenido que hacer ustedes en sus trabajos, en sus actividades académicas también. Por eso también la alegría, el beneplácito, porque existan actividades de esta naturaleza. Y por supuesto que existan docentes, investigadores, académicos dispuestos a seguir asumiendo desafíos. Como dije antes, hay una sociedad y hay una comunidad académica que esperan respuestas, esperan que el debate sea siempre enriquecido. De modo que, deseando éxito en las metas académicas planteadas en estas jornadas, les agradezco mucho. Gracias, doctor Bota. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Pineda, presidente de la Cámara de Apelaciones con asiento en Rosario. ¿Qué tal? Buen día, Erika. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Hernán Bota, por permitir en esta casa de altos estudios este tipo de actividades. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros como representantes del Poder Judicial Federal es muy importante participar de este tipo de jornadas porque permiten alcanzar distintos objetivos. Por un lado, acercar a la justicia a los abogados. Entendemos nuestro trabajo como un servicio de justicia y a la sociedad como un destinatario final de ese servicio y a los abogados como los usuarios. Y dentro de la sociedad está el grupo de vulnerables que integran a los jubilados y pensionados. Así que siempre es bueno estar en comunicación permanente, saber qué opinan, qué observaciones tienen de nuestra función. También este tipo de jornadas nos permite explicar la jurisprudencia, los fallos, para que ustedes puedan ejercer mejor su profesión, pero también para que de forma inmediata se intente reducir la alta litigiosidad que tenemos en este fuero. Porque si se conocen los criterios de los tribunales, en cierta forma se evitan litigios inconducentes. Esta exposición mía también busca publicitar nuestro trabajo, contar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entiendo que los jueces somos funcionarios públicos y tenemos que rendir cuenta a la sociedad, explicar qué hacemos. Relacionado con esto, considero que el mal concepto, por ahí que algunos pueden tener de la justicia, es producto de que, precisamente de esta cuestión, de que los jueces no hablamos, no explicamos nuestra sentencia, no publicitamos la cantidad de fallo dictado, no rendimos cuenta de nuestro trabajo, no rendimos cuenta a la sociedad de forma directa y sin intermediarios de nuestro trabajo, sino que dejamos sujeto a lo que puedan interpretar, no sé, los medios de comunicación, los usuarios, etc. Yo creo que lo que corresponde es precisamente salir y explicar lo que hacemos. A modo de ejemplo, en esta Cámara Federal dictamos 10.000 sentencias por año en los últimos años. En estas 10.000 sentencias dictamos entre 4 jueces, que debemos entender sobre materias que van desde civil, comercial, impositivo, previsional, laboral. Es un promedio por día hábil por juez de 15 días, de 15 sentencias, entre 15 y 20 sentencias. De ellas 15 o 20 sentencias, el 60% son de materia previsional. Hoy la materia previsional abarca el 60% del total de la producción de lo que hacemos en la Cámara por año. Similares estadísticas puedo mencionar a los jueces de primera instancia. Ayer en el posgrado que citaba el doctor Bota, en el cual expuso el doctor Lorenzetti, la doctora Lamberri, juez de primera instancia, comentaba que en el mes de junio, si no recuerdo mal, no recuerdo si era junio o agosto de este año, o sea, hace un mes o 3 meses, dictó un promedio por día de 15 sentencias previsionales. Ella, recordemos, está a cargo de 2 juzgados, juzgado 1 y juzgado 2. Como bien está Luis Chede acá
es funcionario, es coequiper de la doctora Merlo. Esto sin duda es posible gracias al compromiso de Luché, de todos los secretarios y todos los funcionarios y empleados capacitados que hacen posible esto. Pero la pregunta y la estadística de esta la traigo a colación porque la pregunta que se impone es: ¿puede una sociedad estar desconforme de un magistrado que dicta tantas sentencias por día en materias tan disímiles? La primera respuesta que se impone sería no. En principio, la sociedad debería estar conforme con el rendimiento del Poder Judicial, si vemos esta estadística. Entonces, ¿cómo podemos explicar esa mala imagen que algunos advierten en la justicia? ¿Cómo podemos explicar entonces la dicotomía que hay entre lo que nosotros dentro del tribunal sentimos sobre nuestro trabajo y lo que perciben los demás de afuera? Bueno, ahí creo que vale una autocrítica y nosotros tenemos que reconocer que el paradigma ese de que los jueces hablan a partir de la sentencia está totalmente agotado, hay que salirse de eso, y por una necesidad institucional hay que salir a explicar nuestros fallos, rendir cuenta de lo que hacemos, acercarnos a los usuarios, acercarnos a los abogados, acercarnos a la sociedad en general. Yo recuerdo que en pandemia precisamente tuvimos una charla sobre previsional en la cual nosotros le explicamos cómo estamos trabajando aún en el contexto de restricciones. Es importante que el Poder Judicial en ese sentido se acerque a y rinda cuentas. Bueno, ustedes me convocaron para contarle un poco nuestro funcionamiento y organización en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en estos más de 7 años que llevamos como jurisdicción en materia previsional. Creo que podemos dividir este tiempo en 2 momentos distintos, bien marcados en sus diferencias, que están dados por un cambio cuantitativo y un cambio cualitativo sobre los agravios de las apelaciones que tenemos que resolver a diario en nuestro rol de tribunal de revisión. La primera etapa de esas dos la podemos señalar que van de 2014 hasta el 2018 inclusive. Como ustedes saben, en mayo del 2014 la Corte dictó el fallo Pedraza, en el cual dispuso la competencia de las cámaras federales de todo el país con el objetivo de agilizar los trámites de los jubilados y pensionados contra ANSES. Recordemos que en ese año ingresaron 12.000 expedientes a esta Cámara que tenían un atraso promedio entre 5 y 6 años en el trámite de apelación ante la Cámara de la Seguridad Social. En ese momento, en el 2014, nos encontramos con una materia nueva para esta Cámara y el desafío más importante fue armar equipos de trabajo que permitieran cumplir con los objetivos que planteó la Corte al dictar ese fallo. En pocos años pudimos reducir considerablemente los tiempos en que duran las apelaciones en esta Cámara. Por ejemplo, hoy, a modo de ejemplo, la vida del expediente, el tiempo que transcurre el expediente en apelación en esta Cámara, en el 95% de los casos no demora más de un año. Desde ya que hay un 5% que, por una complejidad o por las particularidades, en este contexto en el cual tenemos que resolver todas las materias que comenté antes, nos llevan un poco más de un año. ¿tá? Pero en una de ese 5% para nosotros nos representa poco, pero para ustedes es su expediente. Entonces, bueno, también sirve esta charla para que sepan entender que si hay una demora en algún expediente puntual, no es porque no estemos trabajando, no es porque no estemos trabajando mucho, no es porque no produzcamos la cantidad de sentencias, sino porque en ese contexto, desgraciadamente, hay algunas causas que pueden tener un cuello de botella. En un primer momento, casi la totalidad de los expedientes ingresados versaban sobre reajuste y movilidad del haber jubilatorio. Concretamente, la aplicación de los fallos Elif y Badaro de la Corte. Esto nos permitió armar un sistema de sentencias masivas en las que se agrupaban las demandas con idénticas pretensiones y características y salían un único fallo. Eso sin duda permitió dictar miles de sentencias provisionales que nos llevaron a esta Cámara Federal de Apelaciones de Rosario a ser la Cámara Federal del interior del país que más sentencia dicta en los últimos 4 años. Por el lado de las ejecuciones, en aquella primera etapa, del 2014 al 2018 inclusive, el caudal de expedientes era sensiblemente menor. Y en general todos, y acá es un tema importante, todos los expedientes tenían pericias practicadas por un cuerpo especializado como el cuerpo de peritos contadores de la Corte, lo que simplificaba mucho nuestro trabajo al momento de resolver. Ese es un dato no menor que ahora vamos a explicar
cómo lo estamos tratando de neutralizar. Esta situación inicial cambió bastante y con el paso del tiempo nos hemos tenido que ir adaptando a las nuevas problemáticas que presentó la materia. En la segunda etapa, podríamos señalar a partir del 2019 a esta parte, respecto a los reajustes de haberes, la cantidad de juicios apelados es considerablemente menor al primer momento en que llegaron todos los expedientes de la Cámara de la Seguridad Social. Pero también el modo de resolverlos ha variado considerablemente, ya que hoy la mayoría requiere el dictado de una sentencia individual, por lo particular de cada planteo. Por ejemplo, según la fecha de adquisición del beneficio, se ha tenido que ir analizando la implicancia del dictado de la Ley 26.417 en cuanto al reajuste de las remuneraciones y posterior movilidad, disponiéndose que el índice que ordenaba aplicar el fallo LIF sea utilizado hasta el mensual febrero del 2009 inclusive, y a partir de allí, conforme lo establecido por la mencionada normativa. Con posterioridad se tuvo que resolver la inconstitucionalidad de la resolución 56 del 2018, como así también el decreto 807 del 16, que también fue declarado inconstitucional por esta alzada. Otra cuestión que ha complejizado los reajustes, si los comparamos con los mencionados en el primer término, fue el reajuste de la prestación básica universal y el pedido de inconstitucionalidad de la resolución 6/09. Más precisamente lo estableció en el artículo 14, en cuanto reglamenta el artículo 24 de la ley 24.241. Pero más allá de este cambio en los juicios, en los que se reclama el reajuste y la movilidad de los haberes jubilatorios, el gran problema que estamos enfrentando actualmente en esta Cámara respecto a la organización son las ejecuciones de sentencias. Para que tengamos en cuenta, a partir del año 2018, este tipo de proceso, el de ejecuciones de sentencia, se duplicó y hasta se cuadruplicó el último año. Sin dudas, originando por la gran cantidad de sentencias de reajuste que se dictaron en los años previos y a la morosidad del ANSES en liquidarlas. Eso está claro. A modo de ejemplo, en el año 2018 ingresaron a esta sala 85 expedientes que tramitaban por la vía ejecutiva. 85 expedientes en todo el año. Por el contrario, en la actualidad, solo en el primer semestre de este 2021, ingresaron 324 expedientes. Si tenemos la misma perspectiva, ingresaron 324 expedientes en un semestre, en el segundo semestre vamos a llegar a 650 expedientes. Es decir, que hoy se apelan casi 8 veces más ejecuciones que hace 3 años. En 3 años, 8 veces más, o sea, se multiplicaron por 8 la cantidad de apelaciones sobre ejecuciones que ingresan a esta Cámara. Todos sabemos la complejidad de este tipo de apelaciones y podemos suponer el estudio detallado que requiere una resolución de Cámara. A eso le debemos sumar que a partir del año 2015, por disposición del Tribunal de Superintendencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, las jurisdicciones del interior del país dejamos de contar con el cuerpo de peritos. Recordemos que la mayoría de las causas que ingresaban hasta ese 2015 tenía una pericia del cuerpo de peritos. A partir del 2015 no tenemos más esa pericia. Eso significa que para poder resolver carecemos de un dictamen de experto técnico externo, por lo cual tuvimos que capacitar a los distintos funcionarios y empleados en esas ciencias interdisciplinarias, jurídica y contable. Hoy tenemos un equipo especializado para resolver las apelaciones de ejecuciones de sentencias. Lo que ya se puede advertir en la cantidad de sentencias dictadas por esta Cámara en este tipo de procesos. Volviendo a las estadísticas, que son, creo, la mejor fuente, porque no me gusta opinar a partir de sensaciones, sino de elementos objetivos que dan las estadísticas. En el año 2018 se dictaron hace 3 años atrás, se dictaron 90 sentencias sobre apelaciones de ejecución de sentencias. Mientras que en el primer semestre de este 2021 dictamos 152 sentencias. Es decir, en 3 años casi cuadruplicamos la cantidad de sentencias dictadas en tema de ejecución. Sin duda, hoy el desafío está dado en este tipo de controversias judiciales, en la etapa de ejecución de la sentencia. Creo que para lograr agilizar este tipo de juicios y que no se dilaten, es necesario que se ajusten algunas cuestiones
que se repiten en muchos casos y que demoran y dilatan la duración del proceso. Los errores más usuales, que ahí creo que es importante detenernos, tanto ustedes como nosotros, los errores más usuales que vemos es que la aprobación de la planilla muchas veces no tiene el correlato con las inconstitucionalidades planteadas y declaradas en primera instancia. Los peritos contadores, al momento de practicar la liquidación, no se atienen estrictamente a las pautas dadas por la sentencia de reajuste. Por otra parte, tengamos en cuenta que esta Cámara, en varias oportunidades, ante errores en la planilla confeccionada por el contador actuante, ha aprobado la liquidación que practicó la parte actora, por lo cual es importante que los abogados acompañen, a partir de la demanda de reajuste, o en su caso, con el inicio de la ejecución, una liquidación que permita resolver los planteos que efectúen. También creo importante resaltar que si se advierte un error en la planilla acompañada del expediente, ustedes, los abogados actores, la impugnen, aun cuando en los casos en que tal vez ese error resulte beneficioso para su parte. ¿Tá? Entonces, la primera reacción que tiene es: no advierto el error, no lo digo en el agravio, porque si pasa, termina beneficiando la planilla al jubilado o al pensionado que representa. ¿Por qué? Porque la Cámara aún de oficio analiza la liquidación apelada, más allá de los agravios de las partes, observando que se respeten los lineamientos dados por la sentencia de reajuste, porque la Corte ya ha establecido que los errores numéricos son corregibles aún de oficio. Es decir, vamos a advertir el error y encima eso va a demorar el proceso y la resolución del caso, o sea que en definitiva va a ser perjudicial para el jubilado y el pensionado que está esperando su liquidación. Bueno, en síntesis, puedo concluir, para concluir, puedo afirmar que hoy la organización y el mayor desafío de esta Cámara Federal de Apelaciones está más bien enfocado a la revisión de la etapa de ejecución, ya sea por la cantidad de sentencias de este tipo que se apelan hoy, que ya lo vimos por las estadísticas, o por la complejidad de los planteos, en especial porque son interdisciplinarios. Bueno, muchas gracias. Van a ser muy enriquecedoras estas jornadas, siempre superan, siempre son superadoras del conocimiento que teníamos, y la vamos a escuchar nosotros. Parte de los inscriptos son muchos funcionarios, muchos empleados que participan en nuestro trabajo diario, en la elaboración de nuestra sentencia, en la elaboración de nuestros criterios. Entonces, este tipo de foros, que ustedes en principio dicen son escuchados nada más que por los litigantes, no, para nada. Erika sabe, y Laura y los demás integrantes, que muchos de los apasionados, como dijeron ustedes, por el derecho previsional, aunque no parezca, muchos de los apasionados son empleados y funcionarios. Empleados y funcionarios que las discusiones que ustedes tienen y los debates que tienen, después lo trasladan puertas adentro del tribunal, y son totalmente enriquecedores. ¿Por qué? Porque dan lugar a nuevos planteos, dan lugar a nuevas posturas, a nuevo análisis de la normativa, y al momento en el cual la Cámara toma una decisión, el juez toma una decisión por el expediente, el juez toma una decisión por lo que sabe y por lo que estudia y por la jurisprudencia, pero también apoyándose en estos equipos de trabajo y en ida y vuelta de compartir miradas sobre una normativa y sobre su consecuencia. Así que estos foros también son enriquecedores para nosotros. Muchas gracias y espero que haya servido la exposición. Gracias. Muchas gracias, doctor Pineda, muchas gracias. Y siempre les decimos, los generosos y los prestos que tuvieron siempre desde la Cámara, y también se los vamos a decir al doctor Chedes, que siempre resaltamos primero el orgullo que tenemos de ser rosarinos y santafesinos con respecto a la Cámara, porque cuando esto nos agrandaba de alguna manera cuando hablábamos en forma federal con otros colegas, y sobre todo después de Pedraza, creo que incluso Buenos Aires giró la mirada, porque no pueden creer cuánto tiempo lleva a sacar una sentencia en primera instancia y cuánto tarda la Cámara en resolver
acá, así que, y otra cosa que por ahí decía el doctor Pineda y que doy fe, es la formación que está teniendo cada uno de los funcionarios de la Cámara en conocer algo que le era extraño, como era la seguridad social en la parte de apelaciones, porque en realidad no se apelaba acá y se empezaron a formar y de hecho tenemos muchos chicos que están participando, chicos le digo yo porque son más chicos que yo, pero están en la especialización, haciendo la especialización en seguridad social y la verdad que estamos orgullosos del Poder Judicial en el cual nos toca litigar. Así que gracias por la buena predisposición, doctor Pineda. Y ahora voy al otro orgullo que también tenemos en la Cámara, que es el doctor Chede. No soy muy objetiva porque aparte la verdad yo siempre le agradezco porque él está muy presto siempre a venir a aclararnos y cuando a veces sobre todo en la parte de la pandemia, cuando presentábamos nota, cualquier horario, dice, a ver, podemos transmitirles que se calmen, que, bueno, contanos cómo sería la idea de trabajar porque en realidad esa es la idea, que el tribunal nos diga cuáles son los problemas que tienen y cuáles son los problemas que ven en nosotros los profesionales para que podamos coordinar. Y acá viene esto de estudiar en conjunto, coordinar para una mejor prestación de justicia y nosotros como profesionales, un mejor servicio a nuestros clientes y a la gente que necesita soluciones. Así que gracias Luis y te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias Erika. Un gusto compartir panel con Hernán, con Aníbal y con Analía, que me une una amistad de muchísimos años también. La verdad que me dejaste la vara muy alta, Erika, pero bueno. El asunto es así, tal y como lo planteaste, la pandemia nos llevó a nosotros a tener que readaptar nuestras fórmulas de trabajo, tal y como lo dijo Aníbal, el volumen, la cantidad y la formación llevó a que nos pongamos a la altura de las circunstancias. El tema de la digitalización o del expediente digital, que lo había lanzado Lorenzetti mucho antes, mucho antes de que viniera la pandemia, era algo como una quimera, una suerte de que esto va a llegar, quién sabe cuándo, y cuáles van a ser los parámetros que se van a tener que tener en cuenta y qué harán con esto, qué harán con aquello, qué haremos con el código, por ejemplo. Y el código, y entonces tendremos que reeditar o rearmar ese código tan antiguo que tenemos nosotros y basado en la escritura. Esto hizo que el primer intento de digitalización de los expedientes lo llevara adelante la Corte en consonancia con la AFIP y vino el expediente íntegramente digital, donde la AFIP hacía el ingreso de las demandas, hace su sorteo y nosotros despachábamos absolutamente todo vía digital con la firma de los despachos por token. Eso llevó a que tengamos una atención y una conformación de los equipos de trabajo para poder atender esa demanda, porque ¿qué nos pasa en este momento con la virtualidad y el sistema que contamos? Si hay algo que desaparece del mundo virtual, desaparece. Cuando digo desaparece es tenerlo en el sistema para poder dar el despacho, y si de alguna forma hicimos que ese despacho ingresara al expediente y nos olvidamos de decretarlo, el expediente desaparece de nuestra bandeja de trabajo pendiente y queda ya como trabajo hecho. Y no hay forma inmediata de rastrearlo, porque en el volumen y la cantidad de causas que nosotros manejamos, calculen que en este momento la secretaría que yo llevo tiene un volumen de causas en trámite de 36.751, de las cuales 7.372 son previsionales. El resto es todo de ejecuciones de AFIP y de distintas obras sociales o sindicatos, lo que hace que el trabajo sea importante. Con lo de la pandemia tuvimos que volver a reinventarnos y readaptar los esquemas de trabajo. Tanto es así que, para que ustedes tengan una idea, producto del ingreso electrónico de causas y el ingreso electrónico de escritos, por día la Secretaría Previsional tiene
que despachar entre 150 y 250 escritos en distintos expedientes. ¿Qué ventajas vemos nosotros con la virtualidad o el sistema del ingreso electrónico de escritos? Es que se han acortado muchísimo los tiempos de respuesta. El profesional inmediatamente recibe el alerta de que tiene un movimiento en el expediente, ya se mete, lo ve y contesta. Tanto es así que tenemos en este momento un promedio de duración de una causa de reajuste en primera instancia de 8 meses a 1 año para tener sentencia de primera instancia. Y en el caso de las ejecuciones, estamos teniendo entre 3 a 6 meses para tener la sentencia. Con esto les quiero poner de resalto que el ayornamiento de todos los equipos de trabajo, bajo la bajada de línea que hace la jueza con relación a las fórmulas de trabajo, hizo a que nos reinventemos en un montón de cosas. Tales como, por ejemplo, uno de los primeros escollos que nosotros nos encontrábamos era qué pasaba con el plazo de aquellos escritos que entraban en días inhábiles u horas inhábiles. La Corte lo terminó resolviendo en una de las últimas acordadas, donde dice de que esos escritos ingresados en horas inhábiles y se van a tener como ingresados en la primera hora del día siguiente. El profesional, ¿qué hace? Días inhábiles, está en la casa u horas inhábiles y sube escritos, y eso era lo que yo le pedí encarecidamente a Erika que transmitiera en el instituto. Digo, no quiero, yo quiero que trabajen, pero no con tanto fervor que me lo suben hasta los días domingos a las 7, 8 de la noche. Digo, tanto énfasis no le pongan al expediente, porque cuando llegamos los lunes es una catarata de escritos e intentamos ya darle respuesta a todo. Y una gran satisfacción que tuve a principio de este año, evidentemente uno cree que el trabajo no se ve o que no se valora, no se dimensiona. Y a principio de este año me contacta una productora del programa que tienen en el canal Metro, el doctor Jáuregui y la diputada Mirta Tundis. Me pidieron si me podían hacer un reportaje porque habían recibido novedades de cómo estaba trabajando Rosario y que estaba muy al día, que despachaba los expedientes en tiempo, que querían saber cuál era la forma de trabajo que nosotros teníamos, porque estaban absolutamente desesperados en el resto de las jurisdicciones de los tiempos de respuesta que no le estaban dando. Es decir, que un escrito que ingresaba un lunes podía tardar 10 días en tener un despacho. Cosa que me llenó mucho de orgullo, de satisfacción, que se lo transmití también a mi equipo de trabajo, obviamente que también está detrás la mano de la jueza, de Silvia Aramberri, que hace el seguimiento minucioso de toda la labor que nosotros venimos desarrollando, y pusimos directamente manifestamos cuáles eran nuestra fórmula de trabajo y recibimos un halago pero constante y permanente de parte de ellos dos. Tanto es así que me decía Mirta Tundis que ella estaba promoviendo una ley en diputados para tratar de acortar los tiempos de respuesta de la justicia con relación a los justiciables. Yo siempre digo que el derecho de la ancianidad son los que menos tiempo tienen y es donde nuestra responsabilidad mayor recae. Sus juicios son la razón de ser de su vida, porque es la última etapa, quieren encontrarse con un mejoramiento de su estándar de vida, quieren recibir algo de lo que durante toda su vida laboral se sacrificaron por tener, y no le queda tiempo. Y si nosotros, como bien dijo Aníbal, no nos movilizamos y no empezamos a exponer
el factor tiempo como determinante de la respuesta que tiene que dar la justicia, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. A contrario de ello, en consonancia con lo que ya Aníbal dijo, y con la respuesta que la sociedad evidentemente ha recibido y nos han reconocido a nosotros, creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo, estamos dando respuesta. Este desafío que a nosotros nos tocó enfrentar con la pandemia, la digitalización, todo el esquema de ingreso de escritos electrónicos, firmas electrónicas, que tanto le costó al profesional y tanto le costaba a aquellos que recepcionaban los despachos. Porque fíjense que el esquema de firma electrónica que organizó la Corte es un esquema absolutamente gratuito, pero que requiere de un montón de permisos para que esa firma quede verificada con el famoso tilde verde. Entonces nosotros toda la primera etapa del tilde verde era una cuestión muy misteriosa porque algunas firmas, tanto del secretario como del juez o del propio abogado, salía con un signo de pregunta donde decía no válida, o con una cruz roja y decía no válida, pero claro, todos esos permisos estaban mal bajados o la computadora no los bloqueaba, y nosotros decíamos que les queríamos expresar de que eso estaba firmado electrónicamente, de que esa firma era válida, de que esa firma era veraz, de que había sido puesta por el funcionario que decía ahí, o por el abogado que decía. Y cada escollo, hoy ya no tenemos ese tipo de planteos. Teníamos el tema de los domicilios electrónicos, que gracias a esta nueva modalidad de trabajo ayudó a la celeridad de la noticia judicial, de los traslados de uno a otro, donde desde el celular uno puede mandar una cédula cuando recibe y ve la novedad de despacho. Entonces, ¿qué quiero poner de resalto? Este desafío que vino para quedarse, este aceleramiento que hubo o aceleración que hubo del famoso expediente electrónico, nos pone delante de mayores desafíos. Desafíos como, por ejemplo, el ensamble de un código de procedimiento que esté acorde o esté a la altura de lo que es la virtualidad. Poder salir al ruedo con el tan postergado Código de Procedimiento de la Seguridad Social, que a nosotros hoy, estando ante semejante desafío de la virtualidad, de los plazos, de los tiempos, de las nuevas tecnologías, de las nuevas fórmulas de trabajo, deberíamos empezar a trabajar en ese tipo de desarrollo, a sabiendas que el sujeto al que nosotros tenemos que resguardar, el justiciable al que tenemos que resguardar, no tiene los tiempos que normalmente guardan los procesos. Los derechos de la ancianidad están muy bien plasmados en millones de tratados internacionales y que fundamentalmente están incorporados a la Constitución, tienen su rango constitucional. Pero no logramos que el mismo Estado, que los ha incorporado en la Constitución Nacional, dé la respuesta concreta, inmediata, satisfactoria. Entonces, si por un lado, este operador político que es este operador del Estado, que es el Poder Judicial, ha dado una respuesta inmediata para ponerse a la altura de la circunstancia, el Poder Judicial Federal, por supuesto, que es el del que hablo y que conozco, yo creo que el Estado no ha estado a la misma altura, el Poder Ejecutivo no ha estado a la misma altura de lo que el Poder Judicial lo está. Entonces, hoy debemos reflexionar sobre ese tema y lograr un desarrollo armónico entre lo que es el proceso, lo que son los tiempos del justiciable y fundamentalmente advertir en qué punto está la justicia, que es el denodado trabajo para poder dar respuesta inmediata con las nuevas tecnologías a todos los justiciables que reclaman por sus derechos de la ancianidad y que tienen
muy, pero muy poco tiempo. Te agradezco, Erika, esta invitación y esta convocatoria. No quiero extenderme mucho más. Le voy a ceder mi lugar a Analía. Y nuevamente, agradecido de que me hayan convocado. Oh, gracias por tu tiempo, Luis. Y como siempre decimos, cada vez que los convocamos están prestos a venir a explicarnos, así que gracias, y todo lo que dijiste es verdad. Así que gracias. Analía, te damos la palabra. Buenas tardes, querido señor decano, ¿cómo le va? A veces nos podemos ver presencialmente, pero generalmente nos vemos por acá, por suerte, muy seguido. Señor presidente de la Cámara Federal, mi querido amigo y secretario del Juzgado Federal, Luis Chede, a todos los presentes. Yo quiero poner énfasis porque ustedes dirán, ¿qué hace esta persona acá? Una administrativista. ¿Qué tendrá que ver con esto? Pero la realidad es que mi relación con el Centro de Estudio y Debate de la Seguridad Social es muy cercana y muy profunda, y nos encontramos cada tanto a debatir temas que vienen siendo interdisciplinares. Así que en ese sentido, este programa y este centro de estudio que está tan consolidado en la Secretaría de Extensión de nuestra facultad, hace un trabajo realmente fundamental. Bueno, Erika es un motor impresionante, es imparable, se le ocurren cosas, a veces vamos a dar una charla sobre esto y terminamos hablando sobre cosas locas. Laurita Primucci, que la estoy viendo también, ese equipo que han conformado durante todos estos años, y bien como marcaba el decano, que termina desembocando la creación de algo tan importante en la formación de posgrado, que es la especialización en el derecho de la seguridad social, nos lleva a pensar. Yo escuchaba con atención cómo cuentan desde el Poder Judicial este problema, este flagelo que tiene que ver con no poder resolver los problemas de un grupo tan vulnerable y que no tiene tiempo, porque tenemos muchos colectivos vulnerables para atender, donde el derecho tiene que abrir los ojos y generar soluciones más creativas que las que venimos teniendo. Pero este sin duda es un grupo al que además le tenemos que agregar un factor que es el tiempo que no tiene. Y entonces se me ocurría, escuchándolos, yo pensaba, digo, ¿de qué vamos a hablar? Pues ya hemos charlado de varias cosas, hablamos de la jerarquía normativa en estas circulares que dicta la ANSES que vulneran derechos y que hemos naturalizado la violación sistemática al artículo 31 de la Constitución Nacional. Se ha naturalizado. El Estado y sobre todo el Ejecutivo dicta normas que jerárquicamente no debieran tener validez, pero hasta que la justicia lo declara, mientras tanto estamos vulnerando derechos. Hablamos también en otro encuentro del tema de la responsabilidad estatal, con todos los vericuetos y problemas que sabemos que tiene para un justiciable reclamar daños y perjuicios por actividades y prestaciones que el Estado no presta o que no presta en tiempo, que es más o menos lo mismo como si no lo prestara. Yo recuerdo en los años que era abogada del Estado, que trabajaba en la Procuración del Tesoro, cuando estábamos con los reajustes en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio del Interior, por fuerzas de seguridad o policía, venían las viudas discutiendo los reajustes de haberes, ahora de suspensiones, y realmente uno como abogado del Estado se iba de esas audiencias del 360 con una amargura y con ese sentimiento de impotencia por no poder modificar esa realidad. Y entonces aquí yo creo que los abogados tenemos que asumir la gran responsabilidad de explorar otro tipo de soluciones. El doctor Pineda hablaba de la importancia de todo lo que hace el Poder Judicial dentro de lo que sistémicamente puede trabajar, porque hay un problema que no es de las personas, es de los sistemas. En la medida en que esos sistemas se puedan ir mejorando, el trabajo a veces inhumano de las personas se va a ir acomodando a un trabajo que sea mucho más eficaz,
pero a veces el problema sistémico, hablamos de temas organizativos hacia el interior del tribunal, hablamos de temas que son netamente regulatorios, como puede ser el dictado de los códigos procesales específicos, pero evidentemente aquí falta algo que es previo, que es el análisis y la concreción de una real política pública. Los abogados nos escapamos. Ustedes vieron que política pública, todo el mundo habla de política pública, y ahora que estamos en periodo electoral, la política pública, esta es una frase que se repite donde queramos escuchar, queremos ver política pública. Pero técnicamente una política pública implica consensos, implica concertación, implica una sumatoria de actores que están trabajando sobre algo. Y ese algo no es un problema del Estado, es un problema público que hay que poner sobre la agenda pública, que es un problema de la gente. Entonces, técnicamente, lo jurídico a veces se escapa y le deja a la ciencia política, le deja a la sociología, le deja a la psicología social, le deja incluso a los economistas, se escapa el derecho y no quiere trabajar sobre cuáles son los impactos jurídicos de la no definición de problemas en una agenda pública. Entonces, ¿cómo el derecho aborda el problema de darle aristas a un problema público? Porque para trabajar una política pública primero tenemos que diagnosticar y generar un catálogo de problemas. Ahora, a diferencia de lo que nos dicen, o lo que escuchamos, un problema público no es cualquier problema que un político de turno o un funcionario de turno nos dice que es. ¿Cómo se conforman las agendas públicas? Con temas que tienen la posibilidad de ser resueltos, que tienen que ver con la sostenibilidad presupuestaria, que tienen que ver con una organización administrativa adecuada a seguir y poder promover el cumplimiento de los ejes trazados en la política pública, que tiene que ver con la mensurabilidad de esa política, porque lo que no se mide no se puede controlar. Y entonces en nuestro país terminamos, y digo nuestro país porque no es un problema latinoamericano, siquiera. No quiero comparar con los países desarrollados, no es un problema latinoamericano. Nosotros tenemos un serio problema de generar agendas que sean mensurables, por lo tanto controlables, y salirnos de la agenda coyuntural, que en definitiva termina siendo una política de gobierno muy alejada de las políticas de Estado, que son las que terminan de dar solución más o menos concretas a los problemas de la vulnerabilidad a la que estamos sometidos todos los días. Nosotros lo vemos. Encendemos y vemos las noticias y vemos lo que decía el doctor Pineda, el índice de litigiosidad que evidentemente tiene que bajar porque hay otros órganos estatales que tienen la función de resolver en su propia sede esos problemas. Aparecen los grandes problemas del burocratismo, esa burocracia que está totalmente fuera de cauce, esas estructuras gubernamentales que no sabemos para qué están, porque no sabemos, tampoco se miden los resultados de una determinada gestión puntualmente, analizando los organigramas, ¿para qué sirven esos cargos? Es como que repetimos, y los gobiernos, y si nosotros hacemos un análisis histórico, vamos a ver que los problemas de organización generan un montón de problemas de gestión. Nos cuesta planificar, nos cuesta ingresar al ámbito de las políticas públicas, porque lamentablemente no podemos pensar en el largo plazo, ni siquiera en el mediano, porque estamos resolviendo permanentemente cuestiones del corto. Y pareciera que el cambio de un gobierno modifica estructuralmente las soluciones que pareciera que en algún momento lograron algún grado de consenso. Y esto, en una democracia social de derecho que se viene consolidando, que por suerte hemos recuperado para no perder jamás la posibilidad del voto, de elegir libremente a nuestros representantes, pero nos siguen diciendo que pareciera que esta es la gran cuestión de la democracia. Entonces la democracia representativa empieza a hacer aguas por cada vez más burocratismo,
por cada vez menos explicación al ciudadano por qué se generan ciertas estructuras, porque esto está dentro de la competencia de los funcionarios para nombrar y generar los organigramas que les parece. ¿Y qué pasa? Eso está directamente relacionado a la ejecución de un presupuesto que evidentemente es inelástico, en donde hay muy poca creatividad para con el mismo dinero que tenemos generar soluciones diferentes, y estos problemas que deberían resolverse primeramente a través del Poder Ejecutivo, del Legislativo y de la regulación, empezar a estudiar los abogados la teoría de la regulación, para qué sirven las regulaciones, cómo sirven para optimizar el ejercicio de los derechos o cómo a veces se dictan simplemente para mitigar efectos de esa propia regulación y para hacer efectivos los derechos y el cumplimiento de los deberes. Entonces, esto que arranca en el Poder Legislativo, donde los consensos deben construirse, nuestra Constitución nos está diciendo eso, termina en un Poder Ejecutivo que no define y no termina de resolver porque siguen adscribiendo a una postura institucionalista que mira la administración hacia adentro y no la mira como un servicio público que debe ser prestado con los caracteres que ustedes ya habrán estudiado en su momento en la facultad, que cualquier servicio público debe prestar. Entonces yo creo que uno de los puntos esenciales en donde los abogados tenemos que trabajar, seamos abogados de la matrícula, seamos abogados que trabajamos en ANSESO, en cualquier repartición del Estado, seamos abogados legisladores o asesores de legisladores, seamos abogados que trabajamos en la magistratura, en cualquiera de los niveles, tenemos que decir algo que empiece a juridizar, a dar un marco más objetivo al problema de la inexistencia de políticas públicas en nuestro país, que nos lleva a todos los problemas que estamos catalogando hasta ahora. Se hablaba aquí de, Luis hablaba de las tecnologías, del expediente digital, de los problemas y de todos los beneficios que trae. Y evidentemente otra cosa que los abogados tenemos que poner sobre la mesa, junto a esta política pública, a esta posibilidad de mensurarla, a problemas que se van diagnosticando y se van estableciendo propósitos y objetivos en el corto, en el mediano, en el largo plazo, tenemos que empezar a ver cómo le damos un marco jurídico a las tecnologías, porque estas tecnologías no puede ser cualquier tecnología, menos en el terreno de la vulnerabilidad. Tenemos que trabajar en la investigación, en el estudio de tecnologías que deben tener dos características fundamentales. Deben ser sostenibles y deben ser inclusivas. Es decir, si traigo la tecnología para generar más sesgo, para generar más brecha, no estamos dentro del campo de las tecnologías sostenibles e inclusivas. Y entonces, básicamente, para ser sostenible tenemos que entender, bueno, los conceptos básicos de sostenibilidad que vienen de la ONU, y en general los autores coinciden en que algo para ser sostenible debe resolver los problemas de hoy, pero sin comprometer la solución de los problemas de las generaciones que vienen, ¿verdad? Ese es un concepto de sostenibilidad. Y el otro, que es muy importante en un país que trabaja siempre en el corto plazo, es la sostenibilidad que implica el mantenimiento de soluciones a través del tiempo, independientemente de los mandatos constitucionales. Es decir, empezar a divorciar la cuestión de los mandatos constitucionales con las soluciones que deben darse, porque es así como se van consolidando y algunos problemas empiezan a tener una solución definitiva. Los países que se van desarrollando no lo hacen a través de pases de magia, lo hacen a través del tiempo y consolidando estas ideas en donde el derecho tiene mucho que decir. No se queda afuera solamente analizando la norma, solamente analizando luego el conflicto, que es lo que termina en poderes judiciales atestados de expediente y un esfuerzo humano terrible a los efectos de poder resolver aquí, donde ya
estamos en la última ratio, ¿no? En tener que llevar estas cuestiones de ejercicios de derecho que no se han podido resolver en la sede correspondiente, asentando a los tribunales con todo lo que ello implica. Y en esto de hablar de justicia inteligente, es también cómo trabajamos no solamente en los sistemas. Hay un gran debate en materia de tecnologías. Ustedes saben que desde el punto de vista del lenguaje, del abordaje epistemológico, bueno, cuando decimos nuevas tecnologías podemos estar diciendo un montón de cosas. Lo que si nosotros leemos un libro sobre tecnología de los 90, evidentemente lo traemos a hoy, vamos a ver que no estamos hablando de nuevas tecnologías. Por eso que quizás generar esto de la sostenibilidad y de la inclusión nos va a llevar a pensar que quizás las tecnologías ya no sean meras herramientas, ya no sean meros instrumentos como se venían pensando, sino que sean parte justamente de la concreción del derecho. A nosotros no nos resulta difícil pensar que la conectividad es un derecho humano, pues ya está en varias regulaciones en nuestro país. El ENACOM ha dictado normas en materia de la conectividad como derecho humano y ha generado acciones concretas a los efectos de hacer posible el ejercicio del derecho a la conectividad. El derecho a la buena administración, que incluye todo el aspecto de la tecnología sostenible e inclusiva, es un derecho humano, y ya hay muchos autores que están desarrollando este concepto. El derecho a la buena regulación, que también se lo trabaja a nivel de axioma o de principio, es decir, tener normativa o regulaciones sostenibles, relacionadas directamente a presupuesto, es decir, que el Poder Legislativo no puede dictar normas, y el Poder Ejecutivo no puede dictar normas que no estén asociadas a partidas reales presupuestarias, porque todos estos problemas de los que estamos hablando justamente tienen que ver porque no concatenamos todos estos puntos. Entonces aquí, fíjense cómo se abre un abanico de cuestiones que cuando pensamos en las currículas de cómo nos formamos, en el grado, en el posgrado y en todas estas actividades de extensión, bueno, vamos a tener que poner sobre la mesa una cantidad de temas, salirnos de nuestra zona de confort, es decir, para resolver realmente problemas, poder definirlos, poder establecerlos en una agenda, el derecho va a tener que asumir en su abordaje cuestiones que no son de los catálogos clásicos que estamos acostumbrados a trabajar. Y nosotros siempre, en cada encuentro que tenemos con el centro de estudio, hablamos de eso. Salirnos de nuestra zona de confort, salirnos de discutir cuestiones de personería, cuestiones de procedimiento, cuestiones de neta organización administrativa, cuestiones relacionadas a los tiempos de si los códigos van a establecer mayores o menores plazos para contestaciones de demanda, mayores o menores plazos de prescripción, etcétera, etcétera. Entonces le decía que el derecho, yo creo que la solución a muchos problemas es simplificando el derecho, con regulaciones claras y simples que todo el mundo lo entienda, o sea, que cualquier justiciable pueda entender o cualquier reclamante pueda entender de lo que estamos hablando, con regulaciones que sean útiles, es decir, que se dicten para cumplir determinados objetivos, que sean mensurables, que sean medibles, con un fuerte sistema de responsabilidad que no escriba más a la postura institucionalista y que el Estado es diferente a otras personas que son generadores de daños, y que de alguna manera existe un diálogo entre poderes del Estado que permita que el Poder Judicial actúe solo cuando sea muy necesario ante complejidades que el Legislativo y el Ejecutivo no puedan resolver, que el Legislativo trabaje en una fuerte política regulatoria que genere el consenso que lleve a la solución de problemas concretos en la vulnerabilidad, y que el Ejecutivo sea, como un generador de actividad administrativa activa permanente, sea el hacedor de las soluciones que permitan que se cumpla con esa política legislativa
y que al Poder Judicial, como decíamos, lleguemos por excepcionalidad y no como regla. Esto es un poco lo que yo les quería expresar en estos minutos, y que lo dejo como un gran signo de interrogación, si estamos dispuestos a cambiar nuestros chips e ir hacia adelante, ir hoy en el presente y hacia el futuro, en cada uno de los lugarcitos que nos tocan trabajar, diciendo, bueno, a partir de mañana, como decía Alberto Cortés, vamos a empezar a articular de otra manera, vamos a empezar a trabajar esta interdisciplina, vamos a empezar a exigir la medición y números para poder, y el derecho en esto tiene que obviamente regular, porque si no se genera un sistema de responsabilidad, es como que dejamos a la buena de Dios. Yo cuando digo esto en las jornadas de derecho administrativo me miran como diciendo, por favor, esta persona es anarquista. Bueno, si anarquista es querer que el derecho sea derecho, me declaro anarquista públicamente. Pero yo creo que el Estado tiene mucho que hacer aquí, tiene mucha presencia que tener, ¿verdad?, para la solución de los problemas concretos de las personas que son de carne y hueso, que no son expedientes, que no son papeles, que no son un chip, que no es una imagen en una pantalla. Y yo creo que en este camino es donde realmente vamos a encontrar las soluciones. Yo por ahí leía un título que era Tiempos nuevos, problemas viejos. Bueno, yo creo que hay que superar este paradigma de que estos problemas se siguen repitiendo, y con un país que lamentablemente se va degradando y cada vez va excluyendo a más personas. Entonces, hoy más que nunca, es donde el derecho, para no decir como decía un querido profesor de la casa con el que lamentablemente ya no contamos, que era Mario Sacone, dice, usted es abogado o usted es practicón del derecho. Y yo creo que tenemos que luchar, la lucha tiene que ser por los abogados y el ejercicio de una profesión que sirva a estos fines, y no practicones del derecho en cualquier lugar donde nos toque actuar. Así que muchísimas gracias. Gracias, Analía. Vieron que les decía, no me equivoqué cuando empecé diciendo que era un lujo que nos íbamos a dar en el centro de estudio. Analía la tenemos ya con el tema del derecho administrativo, que nos ayuda a pensar, la llamamos todo el tiempo, pero está la claridad con la que diserta, que la verdad que gracias, Analía. Y bueno, ahí yo me quedé con varias cosas que dijiste y creo que podemos generar otros encuentros seguramente, pero bueno, el tema de las políticas públicas, dijiste palabras como políticas públicas, responsabilidad, educación, corrección de errores, que la otra vez hablaba con un funcionario y me decía, lo que pasa es que cuando llegué esto ya estaba hecho así, entonces estoy acomodando ahora a lo que hay. Cuando vos recién decías de corrección de errores, es como que los errores se van acomodando a la coyuntura de lo que hay, pero no se superan. Entonces, dijiste tantas palabras para quedarnos pensando que ahí está el objetivo que tenemos siempre en el centro, ¿no? Exponer el problema, pensar, pero no quedarnos con eso, buscar a ver cómo lo podemos solucionar. Y nosotros somos una generación que todavía tenemos para seguir tirando ideas y formar a nuevos abogados con otra cabeza, que esto lo hemos hablado con vos, Analía, también varias veces, el tema de que les toca como algo desarmado, ¿no? Entonces está bueno también por otro lado, porque a lo mejor ya está la experiencia nuestra de que estamos como en una bisagra entre lo que había y más o menos funcionaba, a este parate que hay, donde a veces sentimos que no funciona, sobre todo los que estamos, me pongo en la piel ahora de abogada previsionalista, ¿no? Donde, y un poco el doctor Pineda decía, ¿por qué tenemos tantas ejecuciones? Porque la administración no cumple. Porque la administración no cumple, y la mayoría de los casos que tenemos porque la administración no cumple. Lo hemos hablado con vos, el tema de las normativas, el tema de exigirnos poder por cada cosa, que los poderes no tienen el plazo que debe tener según el Código Civil, sino lo que dice una circular de la administración, con lo cual me parece que cumplido el objetivo con respecto al planteo. Ahora nos queda la segunda parte, que es la de la conclusión y la de buscar soluciones. Así que gracias,
Gracias a Hernán, gracias a Aníbal, gracias a Luis, gracias a Analía. Muy, muy, muy bueno todo. Y a los demás les digo, vamos a hacer un descanso saludable y volvemos a las 16 con el segundo panel, que es el de la odisea de las cajas no transferidas. Vamos con la gente de la coordinadora de caja, de COFEPRES, a ver un poco esos temas. Así que gracias a todos.